es muy fácil demostrar que sí fueron ellos los que lo dijeron, que sí lo hicieron, que sí profetizaron, porque está en su literatura, en toda su literatura. Ya por eso también digo, no quiero. Este hermano que escribió un libro, le pregunté, ¿de dónde obtuviste toda tu fuente bibliográfica para lo que dices en tu libro? Y él me dijo de JW, o sea, de la página. Y hermanos, si quieres hacer un libro de los testigos de Jehová o hacer un material sobre los testigos de Jehová, no te recomiendo que uses la página electrónica JW como referencia. ¿Por qué? Porque JW ha ido eliminando todos aquellos archivos, todos aquellos documentos que no le convienen y que contradicen sus... No han eliminado todos, ¿no? Porque, por ejemplo, la publicación que ellos hicieron donde dice que Jesús no es mediador de los testigos de Jehová ni de nadie, que Jesús solo es mediador de los 144,000, eso todavía, no sé al día de hoy, pero tengo ahí un video donde en vivo lo vi con unos testigos ahí en la calle y en la JW todavía está, ¿no? Pero en cualquier rato que se den cuenta lo eliminan, lo cambian porque es electrónico. Por eso les digo, obtengan por lo menos las publicaciones digitales o libros. Yo tengo varios libros físicos de ellos, entonces el mayor enemigo de este tipo de organizaciones son sus propios libros, ¿no? Entonces, las principales sectas americanas de hoy fueron engendradas en el útero de cambios que se gestaron en Europa en el siglo XVIII y XIX. América fue preparada para una ola de curanderismo religioso a causa de la teología liberal. Órale. O sea, la teología liberal, que puedo decir bastante también de eso, creo que la teología liberal sigue haciendo estragos hoy en nuestras iglesias. He visto algunas presentaciones, predicaciones a ver, denme un segundito. Algunas predicaciones y mismo en Tijuana con mucho contenido liberal, pero bueno, ahorita no es el tema hablar de la teología liberal. América fue preparada para una ola de curanderismo religioso a causa de la teología liberal. El siglo XIX produjo líderes religiosos no ortodoxos, o sea, no estudiados, no con una preparación académica real, ¿no? Como José Smith, que también es otro, que podemos decir bastante, ¿no? Un tipo que parece que se fumó, ya saben qué, y se fue, pero se quedó arriba y dijo que unos ángeles le trajeron un libro y mientras él escribía y los ángeles se llevaron este libro y nace una de las religiones más altas de fundamento como es los mormones o los santos de los últimos días, ¿no? Su nombre es el largo que tienen. También Elena G. de White. Aquí tengo también hermanos que son adventistas. No he investigado bastante de Elena G. de White, a ver si que me reservo mis comentarios porque no he investigado sobre ella. Mary Baker Eddy, no sé quién sea, y Charles T. Russell, Charles T. Russell, fundador de los Testigos de Jehová y decenas de luminarias menores, dice, ¿no? Déjenme saber si se escucha bien este micrófono, sino para conectar otro micrófono. Dice, Jaldema Rocha Covers, gracias por estar por aquí. Si no mal recuerdo, tú eres de Nayarit, ¿verdad? Déjame saber. Yo tuve de amigos a una familia de testigos de Jehová que se quedaron con muy poco material cuando tenían muchos bienes que heredar a sus hijos, que eran muchos, pero por lo de la instrucción del organismo, perdón, que tengo muy lejos la computadora de mí, a ver, creo que veo mejor así. Eran muchos, pero por lo de la instrucción de la organización. Sí, ¿no? Sí, la mayoría de ellos se deshacen de su material por mismo mandato de la organización. Dice Rocha Covers, de la fecha 1975 se deshicieron de casi todo y ahora vivían apilados en una pequeña casa. Wow. Sí, pues, y para los que no saben de lo que está hablando Rocha, en 1975 uno de los grandes chascos, ¿no? La organización les trajo fue, pues, que venía el fin del mundo, pues, si no mal recuerdo, o sea, vino 1914, 1918, si no mal recuerdo, 1925 y luego 1975 el chasco más grande, donde pues muchos vendieron sus casas, se deshicieron de sus bienes materiales, se lo dieron a la organización. De hecho, hay varios documentales para quien dude de esto, donde después que obviamente no sucedió, ellos salieron a marchar en las calles, a exigirle a la organización que les devolviera sus bienes porque pues habían fallado en la profecía y la organización dijo, yo no sé, esto fue una donación, el SAT, ya no lo llaman SAT, ¿no? De los taxes, ya está declarado, fin de la discusión, ¿no? Pero bueno, aquí Edgar está haciendo referencia a esta revista del juez Rutherford. Para que los quienes no sabían o no saben, yo tengo un video en esta casa que el juez Rutherford compró aquí en San Diego. Está a escasos 30 minutos de Tijuana,
Yo me tomé una foto ahí, tomé un video, ya estaban construyendo en esa casa, yo creo que si voy hoy ya no se va a parecer a la típica foto que está de la casa Betzarim. Cristiano Imprudente visitó esa casa, tomé fotos, ahí sigue, y la inscripción de Rutherford, porque ellos compraron una casa, porque millones que ahora viven no morirán jamás, ¿no? Les prometieron los testigos de Jehová. Él, pues Rutherford la compró con dinero de la organización. Algo histórico, es que en ese tiempo había el más grande tasa de desempleo en Estados Unidos, mientras que Rutherford pues vivía en la opulencia, tenía por ahí su carro del año, y compró esta mansión en esa zona de aquí de San Diego, la casa Betzarim, la casa de los príncipes, donde les prometieron los testigos que ahí llegarían Abraham, Isaac, Jacob, David. Obviamente no llegaron, y quedó más como un chasco y como una vergüenza para los testigos de Jehová de ese tiempo. Entonces, ese escapismo apocalíptico, y claro, como solo como nota, él compró esa casa en San Diego porque, pues imagínense, si iba a venir Abraham, Isaac, Jacob, pues si llegaban a Brooklyn, donde estaba la base, pues ahí está muy frío, se nos iban a resfriar los príncipes, ¿no? Entonces, pero él sí vivió como príncipe en esa casa donde terminó sus días, en una casa donde en San Diego tiene un clima casi perfecto. Entonces, pues ahí él terminó sus días, ¿no? El escapismo apocalíptico, dice Edgar, se apoderó de algunos de estos personajes que encontraron claves para interpretar los textos y así anunciar con autoridad el fin de los tiempos, ¿no? Eso fue muy interesante porque tenían bastante etos, ¿no? Bastante autoridad con los testigos, y les aseguraron que era el fin de los tiempos. Hoy en día dicen que ellos no estaban seguros, que nunca aseguraron nada. Las revistas ahí están, ¿no? Bueno, dice de manera reiterada, una de estas sectas serían los hoy testigos de Jehová. Aunque la gran mayoría de los grupos milenarios, aquí está. ¿Por qué no me deja? Aunque la gran mayoría de los grupos milenarios finalmente abandonaron sus teorías, el sistema de la torre de vigía es básicamente un remanente del rancio adventismo del siglo XIX. Sí, hay una de estas fechas, creo que fue en 1914, si no mal recuerdo fue en 1914, donde el mundo cristiano experimentó uno de esos bajadas, ¿no? Este ciclo que ha tenido el cristianismo en ese tiempo, y no por los testigos de Jehová o los adventistas, pero también cerca de ese periodo sale el libro de El origen de las especies, o sea, o más bien llega en ese tiempo un auge donde el cristianismo le da una estocada muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando sale el libro El origen de las especies, pues no había toda la información que hay ahorita, ¿no? O mejor dicho, toda la desinformación que el libro El origen de las especies trajo, porque por lo que mostró ese, también el origen de las especies era un chasco también para el mundo científico, donde también se presentaron pruebas falsas, donde se creaban supuestos antepasados del ser humano, basado en un diente de un cerdo, basado en un cráneo falso, unido con una quijada de un mono. Entonces, pero eso lo supimos hasta después de que sale el libro El origen de las especies, pasaron como unos 50 años, donde se descubren estas mentiras, ¿no? Del mundo no diría del mundo científico, sino de algunos científicos, pero imagínense, pasaron 50 años después. Pero en ese tiempo cae el cristianismo porque sale el libro Origen de las Especies, y mucha gente que perdió su fe en Cristo, o por lo menos su fe fue tambaleada, y dijeron, ¿cómo? Entonces venimos del mono. Entonces, bueno, y cerca de esa fecha viene también la fecha de 1914, que los testigos de Jehová culpan a los adventistas y los adventistas culpan a los testigos de Jehová. Para mí que, por lo menos de esa fecha, ¿no? Es como hay una duda. Todavía hay 3 fechas más que ahí sí, solitos los testigos de Jehová, y no pueden culpar a nadie. Pero bueno, bajo el liderazgo de Miller, Guillermo Miller, por cierto, en 1843, y la avenida de el I 1873 de la Avenida del Señor. Bueno, fue en el 1800 por lo que menciona aquí, ¿no? La mayoría de estos personajes rompieron no solo con su iglesia local, sino con la iglesia cristiana y su regla de fe, elaborando una nueva visión de fe derivada de sus interpretaciones privadas. Esto nos dice la Atalaya en cuanto a Russell. ¿Okay? Esto dice la Atalaya. Y esta es la revista Testigos de Jehová, a shocking expose of what Jehovah's Witnesses really believe. Una exposición fuerte o chocante, ¿cuál sería la traducción? De lo que los testigos de Jehová realmente creen, ¿no? Porque no va a ser que los malinterpreten y digan cosas que ellos no dijeron, ¿no?
La doctrina de la predestinación y el castigo eterno le dio una dificultad particular y a los 17 años se había convertido en un escéptico declarado, descartando la Biblia y los credos de las iglesias. Vean, eso lo dice la misma revista acerca de Russell, que la doctrina de la predestinación, o sea que estamos predestinados unos para salvación y otros para perdición, y también tuvo este choque, por eso los testigos no creen en el infierno, y por eso muchos ex testigos que salen de la organización también dejan de creer en el infierno. Al día de hoy ya no son testigos, pero siguen negando que exista, como un Dios de amor puede crear un infierno. Bueno, eso lo voy a tocar en otro tema. Y dice que se convirtió en un escéptico declarado, que ya no creía ni siquiera en la Biblia, ¿no? Ni en los credos de las iglesias. Witness of Jehovah, dice Leonard en Marius Cretin, página 18. Les digo, después les voy a traer las revistas para que lo leamos de la revista. Este versículo que da Edgar es solo uno de varios donde la Biblia nos advierte de los falsos profetas y qué debemos hacer con los falsos profetas, ¿no? A mí me gusta más Deuteronomio, donde dice que el profeta que hablare en mi nombre, al profeta que yo no he llamado, y que fallare en una de sus profecías debe morir, ¿no? Para mí es más claro todavía en Deuteronomio, pero vamos a usar la presentación, ¿no? Lo que dice segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Algo notorio de los testigos de Jehová también es que niegan a Jesús. ¿En qué manera? Que Jesús es como simplemente como le dan un nivel de importancia, pues iba a decir de un ángel, ¿no? Pues sí, para ellos es una criatura, ¿no? Se le da un nivel de importancia como si Jesús fuera una criatura. Para ellos es una criatura y niegan a este Señor que los rescató. La Biblia solo nos habla que hay un solo Señor, pero bueno, ellos niegan a Jesús con sus actos y con su palabra. Negarán al Señor, dice de postes en griego usado pocas veces, que los rescató. Sintagma nominal que enfatiza el rechazo de una relación redentora. Vean, subraya la gravedad de negar a aquel que les dio salvación, sugiere autoridad y autoridad suprema, lo cual agrava la transgresión. Vean, concordancia manual y diccionario griego-español, menciona aquí Edgar, referencia a Lucas 2:29, donde se le llama Señor y amo, ¿no? De hecho es una palabra intercambiable porque el término Jehová, el término Jehová como tal no existe en el griego. Me deja bajar. El término Jehová como tal no existe en el griego. La palabra J, de hecho, tampoco en el hebreo existe porque solamente es el tetragramatón JHVH. Los judíos, más propiamente los escribas, masoretas, no trataban de pronunciar ese JHVH, no trataban de hacerlo, simplemente cuando llegaban ahí decían Edonai o Adonai, que significa Señor. Entonces ya cuando en el tiempo de Pablo se escribe esta traducción, luego los traductores tratan de escribir, cuando Pablo dice, usa la palabra Señor, no podía ser Jehová, porque no existe una traducción del griego, del hebreo al griego. Entonces en vez de decir Adonai, le dicen Señor. Perdón, en vez de decir Jehová, dicen Señor o Adonai, y Adonai, que si por eso es tan pesada y está cargada de gran peso teológico la confesión de que si confesares que Jesús es el Señor, bien puedes, ¿no? O que si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Por qué? Porque para el tiempo de los apóstoles, tú tenías que confesar que el César era tu Señor, o sea, que el César era tu Adonai. Más claramente dicho, que el César era tu Dios. Negar que el César era tu Dios era llevarte a la muerte. Por eso es que en aquel tiempo daba su vida, porque estaba diciendo que Jesús era Dios, ¿sí? Ellos tenían que confesar que el César era el Señor, pero ahora cuando viene el cristianismo dice, Jesús es el Señor. Entonces a los testigos de Jehová se les despoja de este término y para ellos Jesús no es el Señor. Jesús es uno de varios señores, pero no es el Señor. Con esto prácticamente vamos cerrando. Déjenme leer el comentario de Yaltemba Rocha Covers. Por ese motivo se separaron de los estudiantes de la Biblia en 1928. Yo no sabía que al día de hoy todavía existen los estudiantes de la Biblia, que se separaron de los ya no están en los testigos de Jehová, pero son yo lo veo algo así como la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa griega, ¿no? Así veo a los estudiantes de la Biblia y a los testigos de Jehová, que son algo similar. Esta separación que hubo, porque los que se llaman estudiantes de la Biblia que se separaron,
no siguen al cuerpo gobernante. Pero bueno, de los que hoy se llaman testigos de Jehová por las interpretaciones desviadas del juez Borrachales de Rutherford, el presidente en turno, ¿no? Ese juez Borrachales, ¿no? Como le llamamos a Calderón a veces también, muchos dicen que adolecía de ese pecado, ¿no? De borrachera. Que como les digo, cuando uno se pone a analizar las tradiciones de los testigos de Jehová, ellos pueden ir a una fiesta donde hay alcohol, donde hay baile, donde hay música mundana, pero no les pongan un pastel, no, eso ya es del diablo, porque en la celebración de Juan el Bautista había un pastel, no, no había ningún pastel, pero era un cumpleaños, ¿ok? Entonces podemos traer todo tipo de cosas mientras no haya un pastel de cumpleaños o mientras no se festeje una fiesta de cumpleaños, ¿no? Por eso o sea, es totalmente contradictorio decir que no puedes hacer una fiesta de cumpleaños, pero sí una fiesta mundana con... Ahora, yo no estoy diciendo aquí si deban o no deban bailar, si deban o no deban tomar cerveza, si deban o no deban escuchar música mundana. Yo lo que digo es que si ellos se escandalizan por un pastel o por decir fiesta de cumpleaños, pues está peor todo lo demás que sí hacen, ¿no? Pero bueno, aquí cerramos con esta página 11, dice la teología de la sociedad Watchtower. Solamente voy a terminar con esta última parte porque vean, hay bastante información interesante. Nos quedamos ahí en la página 11, ¿no? Se me hace muy buen material. Todavía no llegamos a las fechas claves de 1918, 1914, etcétera. Como digo, las pueden descargar de la página de Edgar. Pero algo que me llama la atención es el montón de ocultismo que hay en sus revistas. Ya eso está más que comprobado. Aquí en vivo se subió bueno, ella dice que era ex espiritista y primero dijo que era testigo de Jehová, luego dijo que sí era, pero que no se ha bautizado, que es otra cosa, ¿no? Ellos no consideran testigo de Jehová a nadie que no sea bautizado, pero bueno, ella reconoce que hay ocultismo, lo encuentran en mi canal también, ella fue bruja, ella leía cartas, ella ganaba muy buen dinero haciendo eso, ella misma lo dice, no lo digo yo, y reconoce ella que hay ocultismo y hay imágenes ocultistas en las revistas de la organización, y ella lo dice, ella trata de defender a la organización y dice que porque gente del mal se ha infiltrado en la Watchtower, se ha infiltrado, yo digo que desde sus raíces, ¿no? Su corazón es ocultista. Es como lo que cuando sucede con el caso del catolicismo dicen que es porque se les han infiltrado como dice tu tía panista, los comunistas, ¿no? Y entonces, pero bueno, las revistas de la Watchtower, aquí tuve también en mi canal a Destruyendo Algoritmos, y también está la entrevista que le hice. Yo le preguntaba si él tenía las revistas de las revistas físicas o libros físicos para el material que él sube, y lamentablemente también me dijo que no, pero él me explicó por qué. Me dijo, se me olvida su nombre, si alguien me lo puede decir en el chat, el dueño del canal de Destruyendo Algoritmos, Jaciel, ya me acordé, Jaciel, menciona que, le pregunté yo, es que yo cuando alguien, como yo les digo, cuando entrevisto a alguien que es experto en los testigos de Jehová o que era testigo de Jehová, me gusta saber de dónde tiene su fuente y le digo, me imagino que tienes los libros y dice, no, yo los tiré todos y yo, ¿cómo? Sí, se los tiré, es que él me dice que le daba mucho miedo y le causaba escozor tener tantos libros de ellos porque por el contenido que tienen y el ocultismo que ellos saben que hay, ¿no? Ahí quise también un video sobre la muñeca esta Anabel, que aparece en la revista Watchtower, por si algunos no sabían, y es claramente la muñeca Anabel, aparece en varias páginas, también búsquenlo, pónganle muñeca Anabel, Cristiano Imprudente, y van a encontrarla, pero ahí lo van a ver, dice Rocha Covers y que son en realidad los aniversarios a los que sí asisten, ¿sí? Y practican pastel, música secular, baile y en algunos casos a los que yo asistí, cerveza o tequila y ahí no dice nada así. Eso es lo curioso, ¿no? Como les digo, cada quien es libre. Aquí lo que me llama la atención a mí, digo, yo no soy el que tiene el problema con los cumpleaños, ¿no? Ellos tendrían que explicar por qué pueden hacer todo eso. En la muerte de Juan el Bautista había baile, había música, había bebidas, y ellos sí lo practican. Le digo, yo antes tenía de vecino a un testigo de Jehová y llegaban muchos testigos de Jehová y terminaba en cualquier fiesta mundana, ¿no? Que de nuevo ellos están libres de bailar o celebrar como ellos quieran.
Lo que no hace sentido es practicarle ostracismo a las personas que le festejen un pastelito donde ni hay bebida, ni hay baile, ni hay música mundana, pero es un pastel de cumpleaños versus el degenere que se vive en las fiestas de ellos, ¿no? Pero bueno, y no en todas, ¿no? Tampoco aquí quiero decir que todos los testigos de Jehová son así. Estoy hablando de algunos que he conocido, porque también en mi trabajo tengo un conocido que mis respetos, él es anciano y yo no tengo nada que decir. O sea, él es me ha dado muy buen testimonio. Pero de nuevo, también no le tienen permitido celebrar cumpleaños. Entonces, puede tomar vino, puede tomar lo que sea, pero cumpleaños no. Entonces, es un tanto contradictorio, ¿no? Esta creencia. Dice Robin Rutler, este libro, Los misioneros de Satanás, los testigos de Jehová entre la francmasonería, el sionismo, el nazismo y la política de los Estados Unidos. Tengo que conseguirme ese libro. Los misioneros de Satanás. O sea, imagínense traer yo ese libro en mi cuaderno y que de repente cuando esté sacando la Biblia o ahí se me caiga y el pastor me vea, no, imagínense imagínense ustedes qué pensarían si mientras están conmigo se me cae ese libro, ¿no? O sea, pero estos libros ayudan para entender, ¿no? O saber más de lo que está hablando uno. De hecho, les decía, yo estoy escribiendo un libro que tiene que ver con la política del título que están leyendo ustedes ahí, la política del vecino del norte que tenemos y los testigos de Jehová. Yo creo que sí me va a llevar unos 4 años. La iglesia en sus inicios afrontó 3 tipos de persecución. Una persecución era externa, la que el imperio romano hacía en contra de ellos. Otra persecución era la misma interna. Una era externa, otra era interna, y otra era las herejías que se estaban levantando. Y como bien dice él, o sea, esos lobos de ellos se levantarían, perdón, dentro incluso con autoridad necesaria como para implantar enseñanzas que desvían el verdadero camino de la enseñanza. Creo que voy a terminar porque me está doliendo un poco la garganta y se me está mormando la nariz. Pero ese libro, dice Rubin en la página 22, la teología de la sociedad Watchtower niega todas las creencias básicas del cristianismo histórico. Y aquí es donde también el catolicismo a veces no nos entiende, ¿no? Dicen, ¿cómo puedes llamar hermano a un metodista? ¿Cómo puedes llamar hermano a un bautista? ¿Cómo puedes llamar hermano a una iglesia cristiana no denominacional si todos ustedes están divididos? Y el catolicismo quisiera que estuviéramos divididos. Los testigos de Jehová quisieran que nosotros estuviéramos divididos, pero en las creencias básicas estamos unidos. Y estas creencias básicas siempre las van a negar a las organizaciones coercitivas. Y la Watchtower no es una excepción. Entonces ellos niegan todas las creencias básicas del cristianismo histórico. Una creencia básica que niegan los testigos de Jehová es que Jesús es Dios. Históricamente hablando, bíblicamente hablando, el cristianismo siempre creyó eso. Bueno, y aquí lo menciona a continuación. Entre ellas la divinidad de Cristo, su encarnación, la redención por su muerte en la cruz, su resurrección. Mira, a ver, es que de cada uno de estos puntos podemos hacer un video, ¿no? Pero ahorita voy a abrir mi aplicación donde voy a guardar ese libro, lo voy a buscar. También uso Goodreaders, pero también otra para dejar ahí guardada. A ver, se llama, den un segundo, porque si no, luego se me olvida. Aquí está, miren, sí está. Miren, por ejemplo, en Kindle está a 92 pesos. Órale. Me hace que sí lo voy a comprar, porque en Kindle está barato, no sé cuánto salga el libro físico. Y este libro me va a servir para el libro que yo estoy escribiendo. Pero bueno, niega todas las creencias básicas del cristianismo histórico, entre ellas la divinidad de Cristo. Como yo le decía a Vicente, hay varias líneas para demostrar que Jesús es Dios. Uno de ellos es la adoración que se le da a Cristo, la divinidad de Cristo, la encarnación de Cristo. Ellos niegan la encarnación, ellos dicen que Jesús no resucitó corporalmente. La resurrección cristiana es el hecho histórico sobre el cual descansa la fe cristiana. Es más, si Cristo no resucitó corporalmente, hermanos, el cristianismo es falso. Por eso quiero yo dar un estudio que se llama La resurrección de Cristo, porque aquí les digo, si Cristo no resucitó corporalmente, la predicación es falsa, el cristianismo es falso, la Biblia, no tendría yo por qué creer en nada de lo que creo acerca de Cristo si Jesús no resucitó corporalmente. Entonces, es una de las doctrinas básicas, la redención por su muerte en la cruz. Por ejemplo, también en una de sus revistas, los testigos de Jehová afirman que Jesús no murió por todos, sino solo por Adán y Eva. Y lo que la muerte de Jesús ganó es ahora que nosotros como Adán y Eva, o sea, compró el pecado de Adán y Eva, pero ahora cada uno de nosotros debe ganarse su salvación.
bueno, la resurrección corporal, la salvación por gracia. De hecho, ellos creen que se ganan su salvación tocando puertas, repartiendo revistas. Entonces, por gracia a través de la fe. El castigo eterno, otra creencia básica, no creen en el infierno. También fácil de demostrar que el infierno es real, que Cristo predicó más del infierno que del cielo. La Trinidad, por ejemplo, también la niegan. Y bueno, y aquí vamos ya en una siguiente parte, no lo haremos hoy, es una secta fundada por falsos profetas. A ellos no les gusta, a ellos, si quieres que ya no te visiten, los testigos de Jehová, es más, aunque tú no quieras evangelizarlos, por lo menos dices, quisiera poder abrirles una vez la puerta y que no vuelvan a visitarme, quédate porque en la siguiente sección te voy a enseñar cómo hacerlo, porque te adelanto así fácilmente, o sea, ellos si tú anotas si tú anotas todas las fechas que te voy a dar y las revistas, y cuando ellos te visitan, tú les sacas esas revistas y les muestras las falsas profecías que han dado, dejarán de visitarte. Ellos tienen una manera de marcar las casas, entonces tienen una lista, yo ya he visto esa lista, y la marcan, ya no visites esta casa, no recibió, ¿cómo le ponen? Ahorita no recuerdo si ahí está Rocha Cover, déjame como el vocablo que usan para no visitarla, ¿no? Como rechazó la verdad, algo así, ¿no? Y los marcan y ya no te visitan. ¿Por qué? Y es más, no recomiendan que más testigos de Jehová vayan. Entonces, si ellos te visitan, con esto que te voy a mostrar en esta presentación, y estas fechas, ellos dejarán de visitarte, ya no más molestias, los fines de semana, porque pues ellos marcarán esa casa para no ser visitada nunca más. Bueno, es todo de mi parte, esta es la primera parte de Edgar Pacheco nos explica la doctrina de los testigos de Jehová, parte uno. Dios me los bendiga, cristianos imprudentes. Si alguno, espero que nadie de este canal tome o sea bebedor, pero si lo hace, por favor, no manejen, que quédense en su casita, disfruten a su familia y recuerden que la Navidad se trata de Cristo, la Navidad no se trata de los regalos, aunque claro, a todos nos gustan los regalos, seríamos muy mentirosos que dijéramos que no, pero el evento histórico que dividió, que a ellos no les gusta, fíjense, los testigos de Jehová no les gusta decir antes o después de Cristo, ellos dicen antes o después de la era común, ¿no? Hasta ese grado llegan que aún los ateos usan el término antes y después de Cristo, ellos dicen no, antes y después de la era común. Cristo nació, creció, murió, resucitó corporalmente, está sentado a la diestra del Padre y regresará con gloria, claro que sí, por nosotros, por vivos y muertos, y su reino no va a tener fin. ¿Mm? Entonces, gracias a todos que se conectaron. Dios me los bendiga. Feliz Navidad. Bendiciones para todos. Déjenme saber qué les pareció esta primera parte. Perdón, si quieren que haga una segunda, si ya le confirmo a Edgar Pacheco y cuadramos una charla, déjenme saber qué opinan, ¿no? Yo sé que además no es como que él me esté esperando, ¿no? Tiene bastante material, muy buen material. Estaba escuchando también algunos podcasts de él sobre la masculinidad, sobre las iglesias. Se me hace muy interesante la perspectiva que tiene, aunque igual no estoy de acuerdo al 100% en todo, como de hecho sería insano estar de acuerdo 100% con algún teólogo, doctor o maestro. El único maestro con el cual debemos estar 100% de acuerdo es con Cristo, ¿no? Saludos desde Nayarit, Rocha Covers. No sé cómo está el clima allá, pero aquí está frío. Me imagino que Nayarit todavía es un clima agradable. En diciembre, perdón, la primera semana estuve en Ixtapa. Era un calorón, hermanos, un calorón que yo no podía creer que era diciembre. Y yo les pregunto todavía, oiga, aquí cuál es el clima la temporada más fresca. Me dicen esta. Y yo, ay, caray. Yo salía de bañarme y ya estaba sudando. Rocha Covers de mi pueblito, La Peñita de Jaltemba. Así se llama La Peñita de Jaltemba. Con razón el nombre, ¿no? A una hora de Puerto Vallarta. Órale, no sabía que estaba tan cerquita, ¿no? Pues entonces ya me imagino el clima. Visité Puerto Vallarta hace unos 10 años, y lo sé porque estaba mi esposa embarazada de mi hijo el mediano. Bastante tráfico, para Guadalajara, pero muy, muy bonita zona. Ok, bueno, Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias a todos los que se conectaron. Vean el live. Después lo voy a editar. Yo sé que al inicio les digo, invierto bastante tiempo en el setup, pero después lo voy a editar para solo que sea en sí la prédica, la charla. ¿Qué les parece mi background? No sé por qué salió volteado. O sea, en mi imagen se ve bien. Y ya cuando lo puse de cristiano imprudente, sale así al revés las letras, ¿no? Pero igual la quedó bien, ¿no? Si soy imprudente, pues ni siquiera se pone bien unas letras. Este, Dios me los bendiga. Gracias a todos los que se conectaron. Bendiciones. Recuerden, somos prudentes para con Dios,
pero en ese intento somos imprudentes para el mundo.